Amigos, soy Gregorio Luri, buenas tardes a todos y bienvenidos a la cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente en Value School. Hoy, y sobre todo porque este mes de noviembre y diciembre es un mes especial, sabéis los que nos seguís habitualmente que tanto noviembre como diciembre los destinamos a actos con ponentes y con temas que no abordamos habitualmente durante el resto del año. Es decir, no solamente, como digo yo, no todo en la vida es inversión y dinero, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos hoy a Gregorio Luri, con el que vamos a pasar un rato estupendo. Pero antes de ello quiero haceros dos anuncios. El primero, nuevo libro de la colección sobre economía y política que acaba de salir. Este me acaba de llegar ahora, acabo de abrir la caja. Ben Shapiro, El lado correcto de la historia, ya disponible en Amazon y a través también de la página de Value School. En la sección de libros os podéis comprar un tratado de los que editamos para el sello Value School con el Juan de Mariana sobre economía y política. Este es quizá más político que económico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y para todos los amigos que están aprendiendo a invertir con nosotros, quiero deciros que hemos sacado, y ya tenéis la carta de BRK de Warren Buffett, aquí la tengo en edición de Value School, con una maquetación que facilita su estudio. Está disponible gratis para todos vosotros y tenéis simplemente el enlace en la cajita de comunidad del canal de Value School. Vais allí, pincháis el enlace y la descargáis. Y también quiero avisaros de que ya están publicadas las conferencias del Congreso que hemos llamado Winter Summit o la Escuela de Invierno, que es como vamos a despedir a este extraño 2020. Es un congreso de 3 días que daremos desde el día 16 al 18 de diciembre, de jornada de tarde, de 5 a 9, con un montón de conferencias sobre los temas que nos gustan. También una sobre filosofía, estoicismo para el siglo XXI, que es una corriente de pensamiento muy popular entre nuestros amigos. Hechos los anuncios, voy a presentar al ponente de esta tarde. Para mí es un placer. Tenía yo muchas ganas de tener a Gregorio Luri. Me da pena que lo tengo a la distancia. Él está muy a gusto en su casa, como veis, rodeado de libros en un escenario muy bonito que invita al estudio. Me hubiera gustado también traerlo aquí, pero bueno, ojalá el día de mañana podamos. Gregorio Luri es maestro de profesión, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha publicado numerosos libros de política, filosofía y pedagogía, entre los que destacan La imaginación conservadora, La escuela contra el mundo, Mejor educados, Matar a Sócrates, en interrogación, El cielo prometido y Elogio de las familias sensatamente imperfectas, todos ellos con el sello Ariel. Actualmente colabora en el proyecto de educación Aprendemos Juntos. Gregorio Luri, bienvenido a Value School. Pues encantado de estar aquí. Vamos allá. Vamos a hablar, y aunque me ha dicho Gregorio que no nos ciñamos a ningún guión en particular, pero le he invitado para empezar a hablar del último libro, que es el primero que yo he leído de él y que lo he disfrutado un montón, titulado La escuela no es un parque de atracciones. Tengo, por supuesto, una lista de preguntas preparada para Gregorio, pero os animo desde en este momento, ya podéis empezar a consignar vuestras preguntas para Gregorio en la cajita del chat. Pero bueno, yo lanzo a Gregorio la primera de ellas, esperando que las siguientes vengan de vuestra parte. Oye, Gregorio, en el libro cuentas que un título que se rechazó para este libro que titulaste al final La escuela no es un parque de atracciones era Los pedagogos de Herodes. Bueno, Es un título un poco... lo rechacé yo. ¿Lo rechazaste? Lo rechacé yo porque al principio fue la primera tentación, eso que dices, a ver, cada uno tiene sus métodos para trabajar, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo un libro me gusta ponerme, para mí, aún no sé cuál será su título definitivo, pero digamos que me gusta tener un título de trabajo que exprese con mucha radicalidad lo que quiero decir, ¿no? Y mientras se está cocinando ese libro, tiene un título de trabajo. Después, cuando se va a editar, pues ya busco la manera de hacer una cosa que sea más, bueno, digamos, que entre mejor Más comercial. en el mercado tal como está concebido, ¿no? O que no, al menos que no suponga ningún rechazo. Y en este caso, pues me pareció que era innecesariamente agresivo sacar a la calle un libro con los pedagogos de Herodes. De todas las maneras, creo que algo de esto hay, sí, efectivamente. Claro, porque yo digo, bueno, Herodes mandó matar a los niños de Belén, entonces leyendo el libro digo, ¿en tu cabeza ronda la idea de que los pedagogos, hombre, en un sentido figurado, quizás están matando al niño que puede llegar a ser y al adulto que podría haber sido de no haberse enfrentado a esa pedagogía de la que vamos a hablar largo y tendido seguramente? Sí, lo has visto perfectamente. Yo soy pedagogo, ¿eh?
yo soy Ajá. pedagogo y por lo tanto, por eso mismo me considero con derecho a criticar a una parte de mis colegas y a otros no, pues como en todo, como hacen los economistas también, ¿no? Entonces, Claro. que eso no, digamos que entra dentro de lo normal, de lo habitual. Es decir, efectivamente, si Herodes intentó que los niños no crecieran por la vía taxativa de eliminarlos, yo Ujú. creo que hoy hay también una tendencia en el conjunto de la sociedad, tanto en las familias como en las escuelas, que parece que nadie quiere resignarse a asumir el papel de adulto. ¿Eh? Y Ajá. en una familia, para que haya una familia, alguien tiene que aguantarse y asumir ese papel. Y en la escuela también alguien tiene que aguantarse y asumir ese papel. Y ese papel quiere decir pues, que haces un montón de cosas, ¿no? Algunas pues también consisten en poner límites, pero la principal de todas, el papel que los adultos tenemos que asumir delante de las nuevas generaciones es hacerles visible la imagen de lo que pueden llegar a ser. ¿Eh? Porque el niño vive en su mundo y ese mundo lo vive de una manera muy intensa, tan intensa que normalmente puede pensar en mañana, pero no en pasado mañana, ¿no? Pues nosotros Ujú. estamos aquí para intentar que a partir de lo que conocemos de él, lo que conocemos del mundo, etcétera, intentarles, primero, ayudarles a visualizar esa imagen de lo que pueden llegar a ser y segundo, intentar despertar en ellos un cierto apetito, ¿no? Por esa imagen. Habéis visto, amigos de Value School, que cómo habla Gregorio Luri. Yo, si os dejase mi ejemplar, lo tengo todo lleno de subrayados. Cada párrafo está subrayado porque digo, Gregorio, es que parece que hablas en frases, en sentencias, ¿no? Cada frase es una sentencia para esculpir con cincel. Acaba de darnos una. Nos resistimos a asumir que alguno tiene que aceptar el papel de ser adulto, ¿no? Es decir, es que es así. Yo Sí, recomiendo sí. el libro porque se lee muy bien y se escribe, como digo, cada frase merece la pena y daría para un debate. Sí, por favor, creo que quieres decir algo más. No, que efectivamente ter- eh, cuando somos adolescentes tendemos a creer que nuestros padres son demasiado adultos, ¿no? Sí. Porque resulta que los hijos, además de ser hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y en la Claro. adolescencia tendemos a sobrevalorar el hecho de ser de la filiación con el tiempo, de que somos hijos del tiempo, y a reducir un poco la relación de hijos con nuestros padres biológicos, porque están ahí diciéndonos no y diciendo y dándonos la tabarra. Pero conforme pasa el tiempo, te das cuenta de lo importante que han sido para tu crecimiento, para tu visión del mundo, para el peso que concedes a los valores morales, lo importante que ha sido el ejemplo de tus padres. ¿Eh? Más Ujú. que los consejos todos podemos dar muchos. Ese ejemplo, muchas veces, incluso sin darnos cuenta, nos descubrimos a nosotros mismos pues que estamos haciendo algo a la manera de nuestros padres, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir que efectivamente alguien tiene que resignarse a hacer de adulto. Acabas de mencionar los valores morales. Leyendo el Sí. libro queda claro, porque tú lo dices, que para ti educarse es un deber moral. Eso, mira, ahí cada uno tiene digamos, sus manías, ¿no? Sí. Y una de ellas es, a mi modo de ver, intentar, pues, no, es decir, no seré tan pedante y tan, digamos, tan ególatra como para decir, y yo me opongo a las corrientes del mundo. No, las corrientes del mundo siempre tienen mucho más poder que tú, pero sí para dejar caer una hoja sobre esa corriente y quizás alguien se la encuentre. Eso sí que. Entonces hay toda una serie de ideas que yo intento pues bueno, llevar a la reflexión del presente. Por ejemplo, lo que la hemos comenzado diciendo, lo importante que es lo nuevo por ser nuevo o lo importante es lo bueno, sea nuevo o viejo. Yo Claro. creo que una de las características de nuestro tiempo, del presente, es que si una cosa se presenta como nueva, ya no necesita justificar que es buena. ¿Eh? Pues todos estamos Ajá. hablando de innovación todo el santo día, en todos los ámbitos, ¿no? Hablando de Sí. innovación, de innovación, de innovación. Y está muy bien innovar, pero está mucho mejor mejorar.
Hablas incluso sobre el dilema entre la escuela innovadora y la escuela viejuna. Efectivamente, porque a veces se critica. Es que tendemos a olvidar con esta cosa que se ha impuesto ahora de que una de las características más curiosas de nuestro tiempo es la cantidad de gente que se está ganando la vida diciéndonos cómo va a ser el futuro. Es decir, como si hubieran viajado al futuro y vienen como notarios, ¿no? Las cosas van a ser, lo que va a ser necesario, cómo van a ir, cómo no van a ir. A mí eso me llena de admiración, que sepan también cómo va a ser el futuro y después le preguntas algo sobre el presente y resulta que te miran con cara de perplejidad, ¿no? El futuro primero siempre llega con sorpresas, siempre. Esa es una prerrogativa que se guarda al futuro, siempre llega con sorpresas. Yo pongo a veces este ejemplo. Fíjate en Odisea 2001 del Kubrick. Sí. Kubrick, antes de hacerlo, años antes de hacer, estuvo entrevistándose con los científicos más vanguardistas de Estados Unidos, desde la NASA hasta el MIT, con toda la gente que podía decirle cómo sería el futuro. Bueno, hay dos cosas que, o al menos una clarísima que no se imaginó: el móvil. El móvil. Y ahora vamos a otra película futurista, Blade Runner. En Sí. Blade Runner se imaginaban que el futuro podía ser de muchas maneras, pero nadie se imaginó que no se pudiera fumar en la calle. Evidente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que siempre hay cuestiones que llegan. Y después, además de que el futuro siempre llega con sorpresas, hay un elemento que es muy importante. El hombre no es un ser de temporada, no es un ser que vaya modificándose ontológicamente cada X tiempo. Hay permanencias antropológicas. Aún somos capaces de emocionarnos con la Ilíada. Más aún, mira, mi ejemplar lo tengo aquí de la Ilíada y de la Odisea, pues lo tengo aquí desde hace 40 años que está. Y no lo he cambiado. Y mis móviles los cambio cada 2 por 3. Es decir, por alguna razón, Homero resulta ser más estable que mis móviles. Yo no pienso renunciar a los móviles, pero es bueno cuando tienes el móvil en la mano, echar de vez en cuando una mirada de reojo a Homero. Oye, a mí me sorprendió encontrar en el libro que estas innovaciones o estos planteamientos pedagógicos innovadores son más viejos que las montañas. Al parecer son muertos que tienen muchas vidas, que resucitan continuamente. Por ejemplo, voy a enumerar el Sí, hacer al alumno el centro del aprendizaje, la sí, idea sí, constructivista de que el alumno construye su propio aprendizaje, las teorías que tú llamas emotivistas sí, y sí, sí, románticas de la pedagogía. Tú sí, sí, explicas clarísimamente con sí, sí. un rigor estupendo que esto procede de finales del siglo XIX incluso. Sí, 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 Estamos sí. resucitando Sí. continuamente Por cadáveres eso, que murieron sin demostrar que funcionaban. efectivamente, murieron con unas grandes críticas, pero en fin, eso digamos que forma parte de la condición humana, que necesitamos olvidar mucho para creer que inventamos mucho. ¿Eh? Si, si tuviéramos mejor memoria, seríamos más humildes, pero la desmemoria es uno de los elementos que estimulan más nuestro orgullo como seres humanos. Es decir, siempre a cada nueva generación, precisamente porque ignora que ha habido montones de nuevas generaciones de la misma edad que han tenido básicamente las mismas preocupaciones, pues cada generación o nueva generación se considera un poco responsable de cambiar todo lo que va mal por todo lo que va bien en el mundo, ¿no? Olvidar las permanencias antropológicas me parece que es la mejor vía para equivocarse, porque si volvemos al futuro, que lo comentábamos, yo no sé cómo será el futuro. Ahora, sé muy bien alguna cosa, y es que quien sepa hablar bien va a tener una pequeña ventaja al menos. Al menos. Sí. Quien sepa utilizar su discurso de tal manera, lo que comentabas tú antes, que lo que quieres decir lo digas de tal manera que vaya cuajando, pues tiene alguna ventaja también. El que sepa, el que tenga un buen vocabulario y el que domine la sintaxis, sabrá también razonar, porque pensamiento y lenguaje son lo mismo. Por lo tanto, hay toda una serie de cosas que es importante tenerlas presentes porque eran válidas en el pasado y serán válidas en el futuro. Y en el libro sostengo una hipótesis que además cuanto más la pienso en ella, más convencido estoy. Las tecnologías en general son prótesis antropológicas, ¿eh? Que amplifican lo que ya somos.
Por lo tanto, lo importante es lo que eres, porque eso te lo va a amplificar las nuevas tecnologías. Un ejemplo muy trivial, muy cutre, si quieres. Si te interesa la pornografía, nunca has tenido más posibilidades que ahora para desarrollar tu interés en montones de ámbitos. Ahora bien, si te interesa el arte etrusco, tampoco te has tenido más posibilidades que ahora. Entonces, las tecnologías amplifican tus propios intereses. Lo importante entonces es cómo generamos intereses que vayan más allá de lo fácil, ¿no? Porque, a ver, y yo resumiría todo el libro, te lo podría resumir en esta idea. Venga. Un cuarteto de cuerda de Beethoven, cualquiera, el que tú quieras, es superior a las obras completas de Georgie Dan. Estaría de acuerdo. Pero, Georgie Dan no necesita preparación, simplemente es una música pegadiza que a la primera vez que la escuchas te has quedado con ella. En cambio, Beethoven sí, Beethoven es exigente contigo. ¿Eh? Es Mira, aquí... exigente. Sí. Sí. Dime. No, 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 acaba, acaba. No, que eso, que es te exige de ti, entre otras cosas, exige un control de tu atención, un control incluso postural, y un control también de tu propia cultura musical. Si en vez de Beethoven, pues qué sé yo, hablamos de Shostakovich, pues te diría que para entrar en ciertas obras de Shostakovich necesitas situarlo históricamente y tener una formación musical previa que te ayude a moverte por el universo de Shostakovich. Mientras, lo fácil se te entrega sin esfuerzo, pero lo que es valioso realmente siempre exige un proceso y un esfuerzo. Ahora, la gratificación es mayor, claro. Y de ahí la importancia del educador, del maestro, del profesor. No sé Claro. si... ¿Cuál de estas tres palabras, y luego continúo con mi pregunta, te Sí. gusta más? ¿Educador, maestro o profesor? Yo siempre he dicho que soy maestro. Y además me permites que te cuente una anécdota Por personal. favor. Ya verás. No sé si es muy prudente hablar de intimidades, pero en fin, tampoco hay que estar reprimiéndose Tranquilo, esto siempre. solamente lo van a ver 150.000 personas cuando Bueno, vale, publiquemos el bien, vídeo. pónmelo fácil, pónmelo fácil. Yo soy de hijo de una familia muy, muy humilde de la Ribera de Navarra, de una familia agrícola de la Ribera de Navarra. Además, mi padre murió cuando yo tenía 5 años y mi madre pues, se quedó viuda en unas condiciones bastante precarias en las que había que trabajar para garantizar que mañana puedes comer, ¿no? Bien. Entonces yo pude estudiar, becas y demás, y bueno, pues después de terminar el bachillerato me planteé hacer aquello que podía sufragarme. No era lo que me gustaba, sino lo que podía sufragarme, que era magisterio. Pero cuando yo terminé magisterio, mi madre me comentó un día, porque para eso era muy discreta, una cosa que puede parecer según cómo cursi, pero me da igual. En la cursilería también hay una verdad. Mi madre decía que a veces soñaba con que mi padre se le presentaba y le decía, mi madre es Gloria, se llamaba Gloria, y le decía, Gloria, pero es verdad que tenemos un hijo maestro. A mí eso me llegó al alma, ¿sabes? Me llegó al alma. Y entonces pienso, demonios, voy a reivindicar eso. Es decir, que tienen mi madre y mi padre, tienen un hijo maestro. Pues lo voy a reivindicar y lo voy a reivindicar siempre. Y esa es una pequeña historia personal, pero que bueno, pues te marcan biográficamente. Hay determinados acontecimientos que no pasarán a la historia de la humanidad, pero que a ti te marcan mucho más, pues qué sé yo, que la caída del muro de Berlín. Mira, yo no lo voy a poder decir con la elocuencia y la precisión con que tú lo expresas, pero creo que en el libro queda clarísimo que tú ves la función del maestro como ser capaz de hacer que aflore del alumno su mejor sí mismo, su Claro, mejor... claro, claro. a fuerza de enseñarle lo que puede llegar a ser las Claro. posibilidades, más allá de lo biológicamente accesible o de lo Eso. accesible en un primer nivel, que le trasciendan y en la trascendencia, en el trascenderse, el crecer como persona, como ser humano. Efectivamente, porque es que la escuela, mira, hay una diferencia enorme cuando hablamos de educación entre los niños de familias culturalmente, más que de ricos y pobres, me gusta hablar de familias culturalmente sofisticadas y culturalmente no sofisticadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental?
La diferencia fundamental es que al niño culturalmente pobre, o si queremos directamente para entendernos, el niño pobre, no tiene otro lugar para trascender su situación sociocultural y económica que la escuela. No hay otro. La escuela tiene el deber de presentarle a ese niño una salida más allá de su ámbito. Los niños de cultura sofisticada tienen 20.000 posibilidades de salir, ¿eh? Entre otras cosas porque en España hoy sigue siendo aún más importante una buena agenda que un buen currículum. Sí, Tú sí, sabes que para encontrar ciertos trabajos, ser hijo de o ser amigo de, etcétera, sigue siendo muy, muy importante, ¿eh? Aunque sí, tengas sí. el currículum que tengas. Pues bueno, los niños pobres no tienen otra posibilidad de trascender su situación que en la escuela. Los niños ricos, si hoy están cenando con el amigo arquitecto de papá y mañana se van a hacer un viaje a Londres y después van a la ópera, el otro día estuve, el otro día no, después del confinamiento, aquí en el Teatro Nacional de Cataluña, en un estreno que se hizo, una cosa muy especial, y allá me encontré con una madre con su hijo de 11 años, que iban los dos al estreno. A mí eso me emociona profundamente y, por supuesto, pues fui a saludarlos, ¿no? Oye, me ha quedado, decir, ¿qué pasa? ¿Cómo? Dice, no, no, pues venimos e intentamos traer al teatro, me decía la madre, pues efectivamente, pero claro, es de una persona de un nivel cultural determinado, mientras que una familia pobre ni se le ocurre la posibilidad de ir a un estreno de teatro con el niño de 11 años. Hablemos un Ese, poco del... sí. Sí, No, dime. perdona. Hablemos un poco, por favor, del concepto del capitalismo cognitivo al que aludes Sí, en la última parte del libro. Tu sí, libro, aunque es un libro único, tiene como tres partes sí, diferenciadas, me parece. sí, En la última de ellas introduces este concepto y además yo creo que es muy de actualidad en España, donde, tú sabes, los sí, sí, comentábamos antes de empezar la emisión, se va a aprobar una ley entre cuyas disposiciones es tal que, bueno, según las comunidades sí, autónomas se pueda promocionar de curso con suspensos. Es decir, que sí, no va a hacer falta demostrar conocimiento adquirido para incluso llegar a acabar la educación. Es decir, que podemos sacar del sistema escolar a chicos que no sepan gran cosa o peor, que no sepan nada. Entonces, queriendo ayudar supuestamente a los más desfavorecidos, que esto es algo que estaríamos de acuerdo que el gobierno actual pues, lo intenta promover, estamos casi poniendo los mimbres para que eso no ocurra. Y sí, los que porque acceden a la mejor formación, y aquí entronco con el capitalismo cognitivo, seguirán siendo, y la desigualdad se agrandará aún más, quienes saquen partido de esa mejor educación. mira, a ver, lo que me parece una inmoralidad es decirle a los niños cuando están en la escuela que no se preocupen, ¿eh? Que no se preocupen, que eso de la cultura del esfuerzo es de carcas, que eso de aspirar a más no te lleva más que a depresiones y a decepciones profundas, etcétera, etcétera, que vayan haciendo, que si tienen interés es importante, que es más importante, pues qué sé yo, que tener una buena emoción que un buen conocimiento, etcétera, etcétera. Y después a esos niños, ¿qué haces con ellos? Los abandonas en la puerta de la escuela cuando termina su escolaridad. ¿Cuántos niños, cuántos ninis, cuál es el porcentaje de ninis que tenemos? En Cataluña supera el 20%. Mm. ¿Y eso qué pasa? No somos responsables nadie de eso. ¿Cuántos, es decir, por qué cada año, cada evaluación que se hace, el nivel de comprensión lectora de nuestros adolescentes está bajando? ¿Es que leer no va a ser importante en el siglo XXII y en el siglo XXIII? Podemos discutir el formato, pero ¿va a ser importante o no leer? Y además lo que supone leer, lo que supone como actividad mental, intelectual, etcétera, etcétera. Por eso yo defendía y sigo defendiendo el deber moral de ser inteligente, ¿no? Con respecto al capitalismo cognitivo, que es, mira, el libro, te voy a contar un secreto, está un poco diseñado como la rebelión de las masas de Ortega, donde al final, el último capítulo lo titula Se desemboca en la verdadera cuestión. ¿Eh? Pues eso pasa lo mismo, se desemboca en la verdadera cuestión. Ahora, hoy, en Barcelona, si vas a la Universidad Politécnica y miras a ver qué tipo de alumnos hay en las ingenierías y de dónde proceden, resulta que la inmensa mayoría proceden o de escuelas privadas o de escuelas concertadas. Uf. Entonces dices, bien, pongámoslo a nuestros jóvenes para que no se frustren fácil, pero el precio que van a pagar por ello se lo decimos. Tenemos que decirles.
Tenemos que decirles que cuanto menor sea su nivel de conocimientos, menos posibilidades van a tener de acceso al mundo profesional, porque, y aquí hay algo que todos los datos, todas las pruebas, todas las valoraciones nos lo afirman, y sin embargo seguimos manejándolo con un escepticismo terrible. Los títulos ayudan a obtener trabajo. Y en los momentos de crisis, los primeros que son despedidos son los trabajadores sin titulaciones y los últimos en ser contratados cuando hay una recuperación económica. Y los que tienen títulos ganan más que los que no tienen títulos, etcétera. Podríamos estar hablando aquí todo lo que quisiéramos, pero la cuestión del capitalismo cognitivo tiene dos vertientes. Primero, hay que aceptarlo o no. Yo lo veo claro. Yo veo claro que hoy el conocimiento es un capital. Es decir, que las fuentes de capital que tradicionalmente pues, podían ser la agricultura, la industria, etcétera, hoy es el conocimiento. Hoy la fuente de riqueza fundamental es el conocimiento. Pero un conocimiento riguroso, no un conocimiento riguroso. Y si eso es así, pues entonces miremos a la realidad. Y no está pasando ya, me pregunto, yo creo que sí, pero en fin, no está pasando ya que se está creando una élite cognitiva que es consciente de su situación. Digamos que la meritocracia como ideal que nunca ha sido realizado, pero a mí me sigue pareciendo un ideal noble, está dando lugar a otra cosa, no a una meritocracia, sino a una élite cognitiva. Pero claro, aquí hay otra cuestión mucho más relevante que la mera élite o la formación de la élite cognitiva, y es ¿cuál es el medio en el que nos comunicamos las distintas personas de distintas especialidades y además las distintas personas con distintos niveles culturales? Con lo que llamamos la cultura común. La cultura común, digamos, que es el medio que nos permite tener algo que hablar en común con cualquier persona que te encuentres en el ascensor o, bueno, digamos que hay una cultura que sirve de enlace. Ahora bien, cuanto más fuerte sea el descenso de esa cultura común, más despegado se va a quedar esa élite cognitiva. Necesitamos, más que preocuparnos por el declive de la clase media, que es cierto, deberíamos comenzar a preocuparnos por el declive de la cultura común. Porque si esa cultura común baja y tenemos índices que así nos lo están diciendo, entonces lo que se está produciendo es un gap, una separación entre esa élite cognitiva y el resto de la población. Tu libro se subtitula Una defensa del conocimiento poderoso. Sí. Gregorio, yo he oído que una de las razones por las que no se enseñan tantos conocimientos o no se cree necesario en la escuela es que los conocimientos ya están a un golpe de clic. Sí, todo se puede encontrar en Google. Es decir, ¿para qué quiero yo contar a un niño historia, literatura, si en el momento en que le surja la necesidad de acceder a esa información, la tiene? Por tanto, ¿para qué hacerle pasar la tortura de memorizar durante años exámenes, cosas que ahora tenemos el lujo de que gratis y al alcance del dedo lo tenemos? A ver, dos cosas. Aquí hay dos cuestiones muy importantes. La primera, por mucho que digamos eso, todos queremos ir al mejor dentista que nos podemos pagar. Yo no creo que si nos encontramos ahora en la puerta de un dentista especialista por Google, entremos con mucha confianza. Queremos que tenga experiencia y queremos que tenga conocimientos rigurosos. Si llevamos el coche a un mecánico, queremos un mecánico de confianza, que tenga conocimientos rigurosos. Si queremos, qué sé yo, contratar pues un aparejador o lo que queramos, buscamos gente con conocimientos rigurosos. Si vamos a un restaurante, queremos que la gente allá sepa hacer lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, sí, dime. Pero me estás nombrando profesiones técnicas, es decir, son disciplinas de cómo hacer ciertas cosas, pero la cultura común que tú decías, ese ser culto, que a mí de pequeñito me decían mis padres que aspirase a ser culto, eso lo tengo en Google. No, ¿qué demonios lo vas a tener en Google? En Google tienes información sin discriminar. En lo que te hace culto es la capacidad para discriminar la información valiosa, que es distinto. Es decir, aquello que se decía durante muchos años, se ha estado hablando de la sociedad de la información. La sociedad de la información es la sociedad del caos.
Porque la información, hay de todo. La información, tanto es información, un rumor, es decir, si lo evaluamos por bytes de contenido, tanto es información, un rumor, como una hipótesis sin confirmar, como pues, el teorema de Pitágoras. Es decir, lo que nos hace cultos en todo caso es la capacidad para discriminar información, pero para discriminar información necesitas conocimientos. Es decir, si no sabes lo que es el cáncer y no estás bien informado sobre el cáncer, no tendrás capacidad para decir cuál es más fiable, este artículo o este otro. ¿Quién te da el criterio para discriminar? Te lo da el conocimiento, te lo da la información, pero es que además, la diferencia entre el conocimiento experto y el conocimiento del novicio, o del principiante, no existiría si de verdad en Google existiese toda la información. Pero ¿qué ocurre? Que se mantiene. Y entre otras cosas, el conocimiento experto te permite como mínimo 3 cosas. Primero, disponer de criterio. Segundo, aprender más fácil lo nuevo. Cuanto más cosas sabes, más fácil aprendes contenido porque más amplías eso que tienes y tienes más posibilidad. Y tercero, tienes una experiencia para intuir ante problemas nuevos, cuál puede ser la respuesta más eficaz. No existe creatividad sin conocimientos. Eso que se está diciendo, vamos a ver, eso que se está diciendo de que lo importante es la educación emocional, la creatividad y que los conocimientos ya no tienen valor. Yo ayer me encontré con un adolescente que me envió un mail y le contesté diciendo, no contesto a mails tan mal escritos. A la ayuda que me estaba dando. No te cuesta nada, demonios, además tienes hasta correctores. Un poco de vergüenza, no puedes enviar un mail a una persona que no conoces de cualquier manera. Esfuérzate porque un mail bien redactado, ya te está demostrando que la persona que te escribe tiene unas ciertas exigencias sobre sí mismo. Un mail que no tiene ni pies ni cabeza y además mezcla el catalán con el castellano y dice con falta de ortografía y con no sé cuántas cosas, pues no. No, ya sé, alguien le tiene que decir, que por ahí no. Hablabas del conocimiento del experto que le permite discriminar, pero vamos a ver, uno de los objetivos de estas pedagogías innovadoras es precisamente fomentar el pensamiento crítico. Es decir, pero que no dado existe que los tal niños cosa sin conocimiento. Como los niños pueden ir a por el conocimiento a Google fácilmente, preocupémonos pero que eso es en falso. enseñarles... Que eso es falso. No se va al conocimiento sin conocimiento. Nadie puede buscar en Google si no tiene un problema previo causado por algún tipo de conflicto intelectual. ¿Qué vas a buscar en Google si no sabes? En principio tienes que tener algún mapa mental sobre el conocimiento. No buscas lo que no te interesa, buscas lo que te interesa. Por eso precisamente, y no ponía por casualidad el ejemplo de la pornografía, pues por eso la pornografía sigue siendo el producto número 1 en Google. ¿Por qué? Porque no necesita ninguna formación previa. Eso es conocimiento, eso es información. Es decir, el conocimiento tiene que ver con el proceso de información y con criterios para discriminar la información válida de la que no es válida. Y después hay otro paso más que es el conocimiento riguroso o el conocimiento valioso. Es decir, que el conocimiento... yo no sé cómo serán las matemáticas en el siglo 58, pero me costará creer que el teorema de Pitágoras se refutará. Yo no sé cómo serán las relaciones humanas, pues qué sé yo, de aquí a 40 años, aquí a 50 años, pero sí sé que la persona, lo que te comentaba antes, que sabe hablar, tiene mucho que ganar. Y el conocimiento, todo eso que llamamos conocimiento, no es un archivo que tenemos en un apartado, el X32 de la memoria. El conocimiento donde se expresa es en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es nuestra cultura en acto. Es nuestra cultura en acto. Si no dispones de conocimientos, no dispones de lenguaje. Y cuanto más amplios sean esos conocimientos, pues más posibilidades vas a tener de comunicarte, de escuchar, de entender. Leer básicamente es situar un texto en un contexto, sea el tema de economía, de deportes, una crónica taurina o de lo que sea, es decir, situar un texto en un contexto. Cuanto más amplios sean tus contextos, más significado vas a encontrar en ese texto.
Por lo tanto, la ignorancia que te deja sin conceptos, que te deja sin contextos, nunca puede ser un medio para el conocimiento. Desde Porque luego. entonces te encuentras con que nuestros alumnos, en vez de buscar información en Google, lo que hacen, lo que recurren es al recorta y pega. Sí, 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 sí. Realmente es así. ¿Cuál es el criterio para juzgar que un conocimiento es valioso? Y te pongo un ejemplo. Sí, Preparando la entrevista, di con una noticia publicada en el ABC el 7 de sí. noviembre del 2019, es decir, hace un año prácticamente, que titulaban ¿Por qué los colegios de Finlandia solo enseñan a escribir en mayúsculas? Es Parece decir, ser que pues el sistema eso, finlandés lo había primero que habrá... decidido que la cursiva ya no es Sí, útil sí. porque ya que los niños van a teclear en un ordenador o en un teléfono móvil, ¿para qué enseñarles a escribir en cursiva? Pues fíjate, ahí te voy a contestar de manera impertinente a esa noticia, ¿eh? ¿Por qué quien escribe esa noticia no se informa mejor de lo que pasa en Finlandia? Porque eso no es cierto. Pero eso no es cierto. ¿Por qué no se informa mejor de lo que pasa en Finlandia? Y ahí nos encontramos con el valor del conocimiento. Antes, por ejemplo, antes de escribir una noticia, contrasta las fuentes, mira a ver, ten información adecuada, mira a ver lo que pasa, mira a ver, por ejemplo, por qué en las dos últimas pruebas PISA Finlandia es un país que está bajando de manera muy significativa en sus rendimientos. Alguna razón habrá. Mira a ver por qué, por ejemplo, en las universidades finlandesas los profesores de matemáticas hace años ya que escribieron un manifiesto diciendo atención, que nos llegan lo que son los institutos, ¿no?, a las universidades con lagunas fortísimas en matemáticas. ¿Eh? Entonces, vamos a ver todo eso. Vamos a ver por qué pues en Oriente o los países orientales, desde, qué sé yo, desde Vietnam a Corea del Norte, iba a decir, a Corea del Sur, tienen los resultados que tienen. Es decir, hay cosas con las que no podemos jugar, hay cosas con las que no podemos jugar porque además las familias lo intuyen. Esto que te estoy diciendo, las familias lo intuyen. Y una familia española media sabe ya que con lo que su hijo aprende en la escuela no es suficiente, que eso tiene que completarlo. ¿Con qué? Con actividades extraescolares de carácter intelectual cada vez más importantes. ¿Por qué demonios un niño que entra a la escuela con 3 años y termina su escolaridad con 16, es decir, que ha pasado 13 años en la escuela, por qué son tantos, tantos, tantos los que saben, los que salen de allá sin decir ni My Taylor is Rich en inglés, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. Y son 13 años, son 13 años. ¿Y por qué los que saben inglés han conseguido ese dominio en academias privadas? ¿Por qué cada vez más las extraescolares se están enfocando a matemáticas? Hay portales en Internet de matemáticas, de didáctica de las matemáticas, que están teniendo un éxito fabuloso. Podría hablarte también de la robótica. La robótica ha comenzado antes a interesarse en las actividades extraescolares que han organizado los padres en las escuelas y en algunas academias privadas que en los programas educativos. ¿Eh? La sociedad eso lo intuye. Todo esto que te estoy diciendo lo intuye ya los padres. Mira, ya empiezan a llegar las preguntas. Perfecto. Animo, por supuesto, a los oyentes a que nos las envíen a la caja de preguntas. Hemos hablado, en tu libro hablas de el profesor, la Sí. función tan importante que tiene el profesor. Lucía Martínez pregunta, ¿y quién dice quién es apto para discriminar la información válida? Es decir, para decir cuál es ese Hombre, conocimiento valioso que merece la por- pena ser enseñado. ¿No yo- es el profesor o quizás son los pedagogos? vamos a ver. Primero tienes que tener, a ver, digamos que un mínimo acuerdo con la comunidad científica del campo en cuestión ha de haber. Es decir, si yo ahora estoy diciendo que Carlos V fue emperador de Abisinia, pues ¿con qué me encuentro? Con que si todos somos incultos, pues puede pasar perfectamente. De la misma manera, pues que si hablo del COVID, que todos estamos hablando sin tener información, pues uno puede decir cualquier barbaridad y pasa. Ahora bien, los saberes rigurosos tienen como mínimo un soporte epistemológico de la comunidad científica y por lo tanto es bueno saber qué saberes hay asentados dentro de esa comunidad científica, sabiendo que, por supuesto, buena parte de esos saberes asentados se pueden poner en cuestión. Pero poner en cuestión un saber asentado no quiere decir que un día de golpe te ha venido una idea maravillosa, sino que te has encontrado una contradicción interna en lo que parecía asentado.
Y esa contradicción interna, alguien se ha detenido ante ella y ha dado una respuesta nueva, ¿no? Pero, hombre, por eso es tan importante, la formación de los docentes. Sin embargo, en el libro se Sí, critica, y es algo también que es es- Vox Populi, que el docente debe ser un acompañante, es decir, porque lo contrario es caer en una enseñanza autoritaria, jerárquica y, si quieres, viejuna, como le llamábamos sí, sí, antes. pero yo creo en la autoridad y en la jerarquía y en el valor de lo bueno, aunque sea viejuno. Creo, por ejemplo, que el diálogo socrático, que tiene 2500 años, no está desfasado. ¿Eh? En la jerarquía, a mí me parece que la jerarquía es una importancia de responsabilidad. A la hora de la verdad, cuando tú te encuentras como padre un problema en clase, ¿a quién acudes? ¿Al niño o al director? Mm. ¿Por qué nos negamos a aceptar lo que después hacemos de manera práctica? Mm. Tú quieres saber, tú quieres ir al director porque ese problema necesitas a alguien que sea capaz de afrontar la responsabilidad de lo que ha hecho. Y los niños, por naturaleza, es decir, por su condición, si por algo se caracterizan es por tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Por lo Sí. tanto, es normal que hagan trastadas. Pero Mm. el adulto no está para acompañarlos en sus trastadas. Está para decir, aquí no. Los adultos, una de las tareas ingratas que tenemos los adultos como padres o simplemente como adultos que caminan por la calle es dar la tabarra. Oye, de aquí se deriva evidentemente tu defensa de la enseñanza, de la instrucción explícita, creo que ese es el término, Sí, es sí, sí, decir, sí, sí, sí. eh, Sí, que porque, el vamos a ver. profesor dicte clase, vamos a No, decirlo. no, no, De no, no, nuevo, no, 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 ¿no? no, no, Lo no, he no, entendido no, mal, perdona. no, no, no se trata para nada de eso. La instrucción explícita, porque la instrucción explícita no está intentando recuperar ningún modelo antiguo. De acuerdo. La instrucción explícita lo que nace es precisamente de un análisis riguroso de los sistemas educativos que están teniendo éxito. La instrucción explícita está diciendo que antes de aprender o antes de enseñar un concepto, seas capaz de desmontarlo en todos sus elementos, en todos, para que puedas trabajar con tus alumnos una secuenciación lógica de los mismos. Es decir, que si quieres plantearte, por ejemplo, la suma de fracciones, antes de entrar a la suma de fracciones, tienes que haber trabajado el concepto de suma, tienes que haber trabajado el concepto de fracción y además garantizar que todos te están siguiendo. O si quieres, excepto los que tienen problemas o trastornos psicológicos específicos, pero que todos te están siguiendo. Es decir, un dato que quizás os sorprenderá, pero que para mí me parece muy interesante. Los datos, los resultados de PISA aparecen en distintas franjas. Las franjas superiores, lo que podríamos llamar la excelencia, en PISA se dice que son las personas perfectamente capacitadas para enfrentarse al mundo presente. Las franjas inferiores, las que podríamos llamar de deficiencia grave, en mismo PISA te dicen que ahí están los alumnos que no tienen recursos elementales para enfrentarse al mundo presente. Pues bien, los alumnos de Shanghái, de las franjas inferiores de matemáticas, están al mismo nivel que los alumnos ingleses de las franjas superiores. Ajá. ¿Eso no es significativo? O bien los chinos tienen una dotación genética extraordinaria con la cual no podemos competir, o bien tienen algunas estrategias de aprendizaje importantes. Es decir, básicamente esa secuenciación, y además tenemos modelos ya de éxito incluso con los niños más pobres, esa secuenciación es lo que te permite garantizar que vas paso a paso garantizando la comprensión del primer escalón antes de pasar al segundo. Eso es básicamente, que no se trata de que el maestro habla, sino que el maestro está evaluando continuamente la comprensión del alumno en un feedback permanente. Pero también señalas que el maestro, el buen maestro, habla bien y habla mucho. Sí, sin duda, especialmente en los cursos pequeños. ¿Por qué? Porque, a ver, esto, yo es que me he pasado, todo esto que te estamos hablando aquí, hay muchas, muchas horas de lecturas y de investigación No me detrás. cabe duda. Muchas horas. Nada de lo que, puedo estar equivocado o puedo estar acertado, pero no improviso. Eso quiero que quede muy, muy claro. Y, por ejemplo, me he pasado muchas horas contando palabras.
contando las palabras que oyen los niños de diversos niveles culturales. ¿Eh? Que a ver qué pasa, ¿cuántas palabras oyen a la hora los niños de distintos niveles culturales? Pues bien, los niños culturalmente pobres pueden estar escuchando alrededor de las 600 palabras por hora. Los niños de ambientes culturalmente sofisticados pueden estar escuchando 2.600 palabras por hora, es decir, 2.000 palabras más por hora. Si eso sumamos las horas, los días, los meses, eso quiere decir que un niño de 4 años, que está en la misma clase de preescolar con otro niño de 4 años, el niño, el primero, si es de una familia culturalmente sofisticada, la cantidad que voy a decir puede parecer escandalosa, pero real. El primer niño ha podido escuchar 40 millones de palabras más que el segundo. 40 millones de palabras. Entonces, ¿cómo compensa la escuela las diferencias familiares, las diferencias de origen? Si sabemos que uno de los déficits importantes es el lingüístico, pues tenemos que intentar por todos los medios que los profesores y las profesoras de preescolar desde el primer día hablen mucho y hablen bien. Es que podría ponerte muchos ejemplos. Cualquiera que tiene hijos sabe que un niño de 2 años tiene dificultades para articular frases de más de 2 palabras. Te dice tero agua o mamá mucho, pero está manejando, y eso es un proceso intelectual complejo, articular frases de 2 palabras, un niño de 2 años. Pero cuando canta es capaz de articular frases de 3 y de 4, porque la memoria rítmica no es la misma que la memoria, podríamos decir, prosaica, ¿no? Entonces, si sabemos que la música y las canciones tienen un potencial enorme en el desarrollo de la capacidad sintáctica del niño, vamos a estimularlo con buenas canciones y vamos a intentar crear una programación musical en los niños que vaya eso, mucho más allá de lo que es las obras completas de Georgie Dan. Mira, Gregorio, Sí. Ana Blanco te pregunta, en los informes PISA de las distintas comunidades en España hay resultados bastante dispares, Sí. siguiendo en teoría los mismos currículos de enseñanza. ¿Cuál cree usted que es la causa? Esa es para mí la pregunta del millón, es decir, porque además me ha interesado mucho, mucho, mucho esta cuestión. Y me ha interesado tanto que he pasado también muchas horas intentando analizar las diferencias entre unas y otras. A ver, es real, los niños, los alumnos de Castilla-León van como mínimo un curso por delante de los alumnos de Extremadura o Andalucía. Ese es un dato objetivo. ¿Cuál es la causa? Primero, que hay más conocimientos. Yo eso lo veo. En Navarra, un niño de 4º de primaria de matemáticas está resolviendo problemas que aquí se resuelven en Cataluña, se resuelven en 5º. Hay un conocimiento previo. Pero después hay otro elemento que me ha costado, como todo lo importante, lo tienes siempre delante de las narices y lo tienes tan delante de las narices que no lo ves. Otro elemento que hoy diría que es la clave, el aprovechamiento del tiempo. Los datos, los informes que tenemos nos dicen que en España alrededor del 20% de la clase lo dedica el profesor a intentar mantener el orden. Caramba. Alrededor del 20%, pero eso quiere decir que es un día a la semana. Es un día a la semana. Entonces, si sistemáticamente aprovechamos ese tiempo, estamos ganando a lo largo de la escolaridad de un alumno muchísimo tiempo, ¿no? Y eso no se trata solo de que estemos viendo grandes conocimientos, el mero hecho de escuchar, de cantar, pero cantar buenas canciones, claro, de aprenderse poesías, de todas hablo tanto de las buenas canciones porque la prosodia lectora tiene mucho que ver con la formación de una cultura musical, de la frase musical. ¿Eh? Y en ese sentido las dos cosas van muy unidas. Uno de los datos más importantes, en el libro lo recojo precisamente hablando del capitalismo cognitivo, es la diferencia entre excelencia y deficiencia en las distintas comunidades autónomas de España. Son enormes, son enormes. Hay comunidades que generan muchísima más deficiencia que excelencia, muchísima más, con lo cual se están frenando a la hora de generar capital humano. Y hay comunidades, hay países que generan mucho más excelencia que deficiencia.
Bueno, con lo cual están continuamente generando capital humano. Ya que estamos a las puertas de una nueva ley, lo que sí que puedo decir es que en España, y ahora estoy hablando más de algo que me parece constatable, pero que no me atrevo a dar una explicación, digamos, con garantías de cientificidad, ¿no? Sí que podemos decir que de Madrid para arriba hay buenos resultados. De Madrid para arriba estoy hablando de la línea que va de Madrid a Galicia y de Madrid a Pamplona. ¿Ah? De la cornisa cantábrica, el País Vasco, Navarra, La Rioja, muy buenos resultados, Castilla-León, bueno, y eso, Galicia. Y esos los ha tenido buenos resultados con todas las leyes, con lo cual podríamos decir, si nuestras leyes educativas las evaluamos por los resultados de Navarra, La Rioja y Castilla-León, diríamos, tenemos unas leyes fabulosas. Ahora bien, si las evaluamos por los resultados de Canarias, Extremadura y Andalucía, diríamos, tenemos unas leyes horrorosas. Entonces, la pregunta para mí es, más allá de la polvareda ideológica que creamos cuando se está debatiendo una nueva ley, ¿cuál es la incidencia real en las prácticas? Yo diría que muy escasa. Mira, acabas de mencionar el tema de la ideología. Quería preguntarte yo por la transmisión de valores en la escuela, si es el lugar para transmitir valores. En el libro apuntas a los valores de la escuela republicana, que ahora Sí, me gustaría que sí. elaborases, y lo voy a enlazar con la pregunta que nos formuló Lucía Ponce. Dice, ¿cómo defines cuál sería la función para la sociedad, para los padres y madres y para los niños de la escuela? Vamos a centrarnos, si quieres, en la Sí. parte de la sociedad. Transmisión de valores, escuela republicana y función para la sociedad. Vamos a ver, es que todo va unido ahí. Es decir, todo va unido y lo puedo responder de la misma manera. Dos ideas simplemente son más complejas, pero dos ideas para entender lo que quiero decir. La familia es un ámbito maravilloso en el que somos tratados, en el que somos queridos de manera incondicional por el mero hecho de ser nosotros. Tu hijo es tu hijo. ¿Eh? Y eso permanece ahí. ¿Eh? Y va a tener las puertas abiertas de casa por muchas broncas que tengas. Tu hijo es tu hijo. Más aún, hay cosas que les perdonamos a nuestros hijos que no les perdonamos a nuestras parejas. Hay divorcios de parejas y no hay divorcios de hijos. Ahí se mantiene eso. Ahora bien, la sociedad, ¿por qué nos valora la sociedad? Si la familia nos valora incondicionalmente por el mero hecho de ser quienes somos, la sociedad nos valora condicionalmente por lo que sabemos hacer. Y por eso necesitamos también que la familia como un elemento que complemente la sociedad, porque la vida en sociedad crea heridas que necesitamos ámbitos de acogida cargados afectivamente para compensar esas heridas. Pero la sociedad nos valora condicionalmente por lo que sabemos hacer. Y todos, cuando vamos a un médico, sabemos si él lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, y si lo ha hecho bien, hablaremos de ese médico en nuestros amigos. Y si llamamos a un electricista y nos ha hecho muy buen trabajo, hablaremos, recomendaremos ese electricista a nuestros amigos y a todos los vecinos, etcétera, ¿no? Que no lo pidan. Es decir, nos valoran condicionalmente por lo que sabemos hacer. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de paso del ambiente de la familia y la sociedad a la escuela? Por eso es tan importante que sea un puente de confianza. Un puente de confianza en el que se puede transitar, resumiéndolo mucho, y este era el ideal de la escuela republicana francesa que yo hago mío, se puede transitar de la condición de hijo a la condición de ciudadano. ¿Eh? Eso es lo que te permite la escuela, pasar de la... Porque en las sociedades tradicionales en las que tú entrabas como aprendiz siendo muy joven pues a desarrollar un oficio, la transición era muy fácil. Además, los padres en las sociedades tradicionales eran capaces de transmitir de manera espontánea a sus hijos los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, porque los hijos los veían resolver. Yo que soy de una familia agrícola, pues veía a mis padres resolviendo problemas agrícolas, a mi madre, a mis hermanos, pues resolviendo problemas agrícolas cotidianamente, ¿no? Entonces vas empapándote de un saber acumulado. Pero hoy, en una familia, un hijo puede perfectamente haber pasado 40 años sin ver a sus padres en el trabajo nunca resolviendo un problema. Con lo cual, el saber acumulado del padre se pierde, no está, la transmisión va al aprendiz de la empresa, no a su hijo. Entonces, el puente de confianza que nos permite transformar al hijo en ciudadano es la escuela, pero para eso necesita primero una confianza
igual de la familia y de la sociedad. La familia tiene que tener confianza en la escuela y la sociedad tiene que tenerlo. Y después ha de ser capaz de, pues bueno, de proporcionar elementos que nos hagan a todos juntos pues estar orgullosos de esa institución que tenemos, ¿no? Ujú. Gregorio, ¿qué opinas de estas polémicas que han suscitado ciertos contenidos en, pues Eh, recuerdo, por ejemplo, familias musulmanas en el Reino Unido que se oponen a ciertas educación sexual? Siempre suelen ser o temas de religión o temas de educación sexual instalados en los planes de estudio estatales, por tanto obligatorios para todos los centros. Los hemos tenido, ha habido polémicas en España, como digo, también en el Reino Unido. ¿Es el lugar la escuela para enseñar ese tipo de valores religiosos? Me refiero, perdón, escuela estatal. Vamos a sí, ceñir la discusión a la que se paga con los impuestos de todos. sí, sí, vamos ¿O, por o partes. son temas que serían Sí, recluidos a la familia es más que correctamente? tocas temas de un interés extraordinario que por necesidades elementales de tiempo tengo que esquematizar mucho, ¿no? Pero son importantísimos. Aquí no puedo pasar por alto dos cuestiones. En los últimos años, las escuelas, sabes que en Inglaterra cada año publican el ranking de las escuelas con mejores resultados y eso es público, se puede consultar. Pues en los últimos años, los primeros lugares de los rankings los están ocupando escuelas femeninas musulmanas, ¿no? Primer dato importante. Segundo, y esto a mí me lo enseñó una persona de una escuela musulmana de Francia, que además fue la primera escuela musulmana que se creó en Francia, llamada explícitamente la réussite, el éxito. ¿Eh? Porque me decía, nosotros los musulmanes en Francia tenemos un primer deber y es ascender socialmente. Y para ascender socialmente tenemos que tener buenos conocimientos. ¿Eh? Y por eso se llama la réussite. Y en Inglaterra, las escuelas estas que te estoy diciendo son también escuelas muy exigentes, pero además con un gran éxito con el conjunto de su población. Bueno, ese es el primero. Segundo, las cuestiones ideológicas. La cuestión ideológica es una realidad que va a ir a más. Es decir, los conflictos ideológicos van a ir a más por una razón muy sencilla. Porque, y esa es una de las características de nuestro tiempo, porque si hacemos, y yo creo que está bien hecho, del pluralismo un valor constitucional supremo, si eso es un valor constitucional supremo, entonces a la fuerza van a surgir roces entre mi visión del mundo y la tuya si está nuestro hijo por medio. Claro. Tarde o temprano le vas a decir a mi hijo algo que no me parece bien. Tarde o temprano, y todos los padres hemos tenido, lo que pasa es hasta dónde llevamos eso. Y eso enfrenta a la escuela, especialmente a la española y a la escuela pública, como tú decías, a un reto que es importante. Cómo definir la educación en valores? Se puede plantear de dos maneras, o bien como una educación en determinados valores, sean los que sean, y eso va a generar conflictos. A la fuerza los va a generar. Los genera, pues por ejemplo, no hace muchos años, en un colegio público de un pueblo de Andalucía, los padres denunciaron al maestro porque poniendo un ejemplo de no sé qué, había puesto un ejemplo del jamón de no sé dónde. Y el alumno, que era musulmán, consideró que ese ejemplo era una agresión hacia él. ¿Eh? Pues eso va a llevar, es decir, estamos en una sociedad en la que digamos que las cuestiones ideológicas se viven muy a flor de piel y eso va a generar tensiones. Entonces, o la escuela educamos en estos valores, los que sean, o educamos en el respeto a todos los valores, siendo solamente militante en la educación por el pluralismo, pero no, es decir, que ahí hay que definirnos y como estamos en un proceso ahí de cambio nuevo desde una escuela que tenía muy claro lo que educaba y ningún padre se metía en eso, es decir, porque lo que decía el maestro era sagrado, a una situación en que las sociedades son cada vez más plurales y más sensibles a cualquier cosa que consideren que es una agresión a su identidad. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho, es decir, que las ideologías identitarias, por las razones que sean, pero digamos que tienen la sensibilidad muy a flor de piel. Y eso, pues en la escuela, cada vez que trates un tema, pues aparecerán
Digamos que la escuela tiene que acostumbrarse ya a vivir con eso, a preparar respuestas y saber cuál es su función, si educar en valores o educar en el respeto. Yo diría todos los valores que respetan todos los valores. Sí. Entonces, ¿no crees posible que la escuela se limite a proporcionar instrucción Es que eso y es dejar imposible. los valores al ámbito Eso, familiar? eso es imposible porque en el momento que tú seleccionas una instrucción determinada, ya estás generando valores. En el momento que tú estás hablando, ¿qué te diría yo?, del descubrimiento de América, quieras o no, se van a transparentar tus valores sobre si eso es colonialismo, si eso es mil cosas. Se van a transparentar. No hay posibilidades, no hay posibilidades de ofrecer una secuencia de conocimientos neutros. Es decir, cuando tú eliges, ¿qué te diría yo? Textos literarios. Vas a elegir textos que no se transparente ningún valor. Te elegirás textos de valor literario. Mm. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, ayer me decía una editora de literatura infantil, ¿no?, que estaba publicando un texto en el que aparecían dibujos muy buenos y en un dibujo aparecía una mujer fumando. Y que generó un debate eso en la editorial enorme sobre qué se hacía, si se respetaba a la mujer fumando o se la borraba. Te podría decir hoy por qué libros que han formado parte de mi experiencia literaria infantil, como Huckleberry Finn, pues hoy están absolutamente apartados de la escuela. ¿Por qué? Porque Huck es un gamberro y, entre otras cosas, fuma sin parar. Y ahora no le podemos dar a ningún niño pues una novela de Huck en la que el protagonista fume. Y ahí vamos pues cada vez a más suspicacias de ese tipo. Es decir, la sociedad en esta cuestión tenemos que ser conscientes, se está fragilizando. Sí, sí, mucho. Mira, quería preguntarte, hay una pregunta de Lucía Ponce que conecta Sí, con algo que tenía yo aquí. Uno de esos temas jugosos y con sí. sustancia que has visto que te pregunto. Mira, estamos separados por muchos kilómetros y unidos por una pantalla de un ordenador Sí, que nos permite mirarnos. COVID-19, estamos muchos confinados en nuestras casas, en nuestros barrios, y se ha intentado fomentar la enseñanza online. Pero en España no se ha abierto un debate, por ejemplo, la enseñanza en casa, no mandar a los niños al colegio y que sean los padres los que los eduquen. Algo que, como tú sabrás muy bien, está tremendamente arraigado y valorado en Estados Unidos. ¿Acaso hemos perdido una oportunidad? Y te lo pregunto porque Lucía te dice, ¿qué pasa entonces con los niños que no van a la escuela? ¿Qué piensas tú de la educación en pues casa por parte de mira, los padres? te diría que soy el único que ha estado defendiendo, y además lo he escrito y lo he defendido en diversos artículos y en diversas entrevistas, que en una situación como la presente se debería autorizar a las familias que pueden dar educación en casa a que sigan con ese, por supuesto, con una supervisión de inspección, ¿no? Eso nos facilitaría, primero, a los que les va bien, que les seguiría yendo bien, ahora entrar en esta cuestión, y segundo, esponjar las aulas, que es nuestro problema, un problema fundamental. Y tercero, atender a un porcentaje importante de niños que se ha quedado descolgado durante el tiempo del confinamiento y el verano. Fíjate, los datos, y los datos que te voy a dar ahora, tampoco son datos con un soporte empírico incuestionable, si es que tal cosa existe en sociología, pero no tienen, pero están elaborados después de hablar con muchos centros, directores y profesores, muchos. Entonces, mi experiencia es la siguiente. Durante el confinamiento ha habido un porcentaje de alumnos alrededor del 15%, 10-15%, que les ha ido bien en casa. Y básicamente han sido alumnos introvertidos. El introvertido no es el tímido es el que quisiera hablar con los otros y no puede. El introvertido no necesita, tiene una vida interior, tiene sus recursos, le gusta ser autónomo. Y, bueno, los niños introvertidos, los niños que estaban padeciendo algún tipo u otro de agresividad escolar, que estaban, pues esos se han sentido relajados, y después ha habido otro porcentaje que no sé muy bien identificarlo, pero que en total ahí estamos, un 10-15% que han estado trabajando sistemáticamente y bien. Después hemos tenido alrededor de un 20% que desde el primer día del confinamiento desaparecieron de los radares escolares. Desaparecieron. Caray. Además,
con datos que no les ayudaron, porque, por ejemplo, en algunas autonomías se dijo desde el primer momento que las escuelas no tenían que dar contenidos nuevos. ¿Vale? En todo caso, esos han desaparecido. ¿Qué han hecho? Pues que si desaparecieron en marzo, han estado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, o a mediados de septiembre. Eso, a efectos prácticos, ha supuesto una pérdida de conocimientos en los más necesitados que podríamos perfectamente contabilizar de un curso escolar. Entonces, ese porcentaje de niños debería haber sido a mi parecer, nuestra primera prioridad ahora. Cómo atender a esos que se han quedado relegados. Y para eso hubiera sido de gran ayuda esponjar las escuelas, permitiendo que aquellos niños a los que les ha ido bien en casa, sigan en casa. Con respecto al homeschooling o la educación en casa en España, hay que decir alguna cuestión un poco sorprendente, pero que es importante. Primero, existe en España. Nadie hace publicidad de ella, entre otras cosas, porque la administración intenta por todos los medios que no se haga publicidad. Pero existen asociaciones ya de educación en casa y los resultados son muy buenos. En todos los campos, también en socialización. Los resultados son muy buenos. Eso, obviamente, requiere como mínimo un adulto que tenga pues, la capacidad para prepararse clases, evaluar, corregir, todas esas cuestiones, ¿no? Y llevar un programa. Normalmente la interpretación que han hecho los jueces es la siguiente, porque todo esto hay sentencias ya, ¿no? Los jueces han dictaminado que una cosa es el deber a la educación o a la escolarización, si se quiere, y otra cosa es que ese deber tenga que cumplirse necesariamente en el edificio escolar. Que si un padre puede garantizar, porque está siguiendo pues, programas oficiales por internet de otro país o lo que sea, puede garantizar que se está haciendo una secuencia de aprendizaje en serio, no hay que en absoluto reprimírsela. O sea, deberíamos garantizárselo. Yo creo que va a ir a más, que va a ir a más y que además creo que este proceso es imparable. El del homeschooling y el de la educación en casa, por muchísimos elementos que podíamos desgranar aquí. Pero existen en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña. Hoy por hoy son, digamos, átomos sociales que están ahí, pero que tienen sus agrupaciones. Y a medida que los resultados se vayan viendo y se vaya viendo que esos chavales no tienen ningún problema, es que además, fíjate, que el tiempo que pasan nuestros hijos en los centros educativos no es superior al 15% anual. Es decir, que hay tiempo suficiente para socializar fuera de la escuela, ¿no? En el barrio, en otros tipos de actividades. Yo era muy reacio, muy reacio a la educación en casa porque tienes los esquemas de siempre, ¿no? Los padres no están preparados, se va a resentir su socialización, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que comienzas a conocer casos reales y la realidad está para desmontar tus prejuicios cuando pues ves que no se sostienen los prejuicios. Claro. Gregorio, hay una pregunta de Josep Lluís que quiere saber qué opinas sobre los profesores César Bona. No, me reservo la opinión. De acuerdo, es que no sabía a qué refería la pregunta. Sí. Muy bien, pues oye, el homeschooling la verdad es que yo tenía entendido que en Estados Unidos tenía unos resultados estupendos. Hubiera esperado yo que en esta pandemia sí, que llevamos ya un montón de meses y que todavía va para largo, se introduciría ese debate, pero entiendo que no. Y creo, y permíteme que te diga, quizá sí, por razones ideológicas en cuanto a que probablemente el gobierno piensa que son los niños ricos con más acceso a ordenadores, tablets, mejores conexiones de internet, los que más se van a beneficiar de permitirles que se eduquen en casa, mientras que los niños de segmentos más pobres, sus papás van a tener que llevarles al colegio, van a estar solos, van a ser como los raros, y una voluntad de no distinguir, de no hacer desigualdades, ha hecho todo el mundo al aula. Ese argumento tiene una contrapartida y es que tendríamos más recursos para atender a esos niños en las aulas. Por lo tanto, no me parece que sea. Por otra parte, hay cuestiones que, aunque no nos gusten mucho, forman parte de los derechos elementales. Y si resulta, pues, que fíjate, que esto he escrito hoy un tuit que ha tenido bastante revuelo. Si consideramos como algo elemental que nadie tiene que decirnos a quién votar,
Que no, eso es elemental. Ni Sí. nadie tiene que decirnos si somos religiosos o no, ni vamos a misa o vamos a la mezquita. Lo consideramos Sí. elemental, nadie. Nadie tiene que decirnos qué periódicos o qué televisiones vemos. También lo consideramos elemental. Nadie tiene que decirnos cómo es nuestra unidad familiar, si está formada por marido y mujer, por marido y marido, mujer y mujer, o es una comuna. Consideramos que nadie tiene derecho a meterse con nosotros si somos veganos o somos carnívoros. Nadie tiene derecho a decirnos ni tan siquiera cuál es nuestro género. Y estamos en una dinámica que consideramos que eso es ampliación de derechos. Esa dinámica se da de narices con otra que es el Estado educa y hace los programas educativos. Porque entonces, ¿cómo se compagina esa ampliación de derechos individuales con un Estado que te dice cuáles son los conocimientos, los programas? Ahí hay una tensión que irá creciendo, obviamente, con el tiempo, que irá creciendo y se hará cada vez, pues, para muchos padres más importante pues, resolverla de una manera o de otra, claro. Muy bien. Una de las cuestiones que me ha gustado, y ya va a ser la última pregunta que te haga, no queremos abusar de tu tiempo y de tu paciencia, es la importancia que das en el libro a que el niño en el colegio aprenda a dominar su atención, es decir, a que sea capaz de atender durante un tiempo de manera sostenida a lo que, por ejemplo, el profesor está impartiendo o la tarea que tiene entre manos. Te lo digo porque aquí voy a citar de tu libro. Dices, para provocar la chispa hay que haber estado concentrado y para aprovecharla hay que volver a concentrarse. Sí. Yo sé, muchos amigos que escuchan la emisión sabrán que se habla de introducir la enseñanza del mindfulness, ¿no? La atención plena desde edades muy tempranas, precisamente para esto. Creo que en el libro dices que los resultados no han sido muy positivos. Yo no los veo, pero en fin, si los existen y intento seguir. Yo estoy, por supuesto, pues suscrito a distintas revistas internacionales para ver cuáles son los estudios de una cosa u otra. Ahora bien, cada uno, lo que decíamos antes, que desarrolle aquellas metodologías con las que se encuentra más a gusto, porque a la hora de la verdad, eso es lo que es decir, las escuelas de éxito son aquellas en las que los profesores y los padres saben por qué están haciendo en cada momento lo que se hace. Eso es básico. A ver, con respecto a la atención, yo tengo escrito y defendido que la atención es el nuevo cociente intelectual. Entre otras cosas porque vayas a donde vayas, la queja reincidente de los profesores es que cada vez les cuesta más a los alumnos, a los niños, mantener la atención. Pero claro, la atención damos por supuesto como si viniese ya un equipamiento de serie. Es decir, atención, la atención es una actividad. La atención es una actividad de autocontrol. La atención no significa permanecer pasivo, no, es una actividad de autocontrol. Y por lo tanto de lo que se trata es de educar esa actividad de autocontrol. Por eso es tan importante la lectura. La lectura, en contra de lo que creen algunos, exige una actividad física enorme. Porque tienes que estar continuamente controlando la postura, controlando la musculatura, controlando los movimientos oculares, etcétera, etcétera. Ese control de ti mismo es esencial en muchísimos campos, muchísimos campos. Ahora bien, considero además que a la hora de la verdad, como profesor o como padre, tú puedes dar 20.000 explicaciones, pero nadie está en condiciones de garantizar ese momento en el que la chispa aparece. Y que lo ves y ¿cuántas veces nos pasa a todos? Que tenías la solución delante y has estado dando vueltas y vueltas y vueltas y ¡pumba! En el momento aparece. Por eso, cada vez me parece más relevante compaginar lo que podríamos decir la atención concentrada con lo que los norteamericanos llaman the mind wandering, ¿no? Esa mente vagabunda. Porque cuando te has sometido a un esfuerzo intenso y no acabas la respuesta, no encuentras la respuesta, a veces esa respuesta te viene justo cuando dejas de pensar en el problema. Y todos hemos tenido la experiencia esta, ¿no? Que cuando la has dejado y estás en otra situación, ¿por qué? Porque la mente no descansa cuando te parece que ya no estás concentrado, sino que va estableciendo conexiones que se escapan a tu control voluntario. Y muchas veces la respuesta, lo que lo impide encontrar la respuesta, es precisamente tu control voluntario de la atención. Que como estás considerando 4 variables
porque además nuestra memoria de trabajo no es infinita, sino que podemos trabajar los psicólogos actuales dicen que nuestra capacidad de controlar datos en la memoria de trabajo es de 7 más menos 2. Es decir, los muy capacitados pueden trabajar con 9 variables al mismo tiempo, los menos pues con 5. La mayor parte trabajamos eso, alrededor de 7 variables. A veces nos empeñamos a trabajar con esas determinadas variables y no nos damos cuenta que la respuesta está en la variable que no consideramos, que es lo que hace la mente cuando rebajamos el control. Pero entonces, para que eso se produzca, necesitas controlar bien ese esfuerzo de la atención, ¿no? Ese esfuerzo de la atención, y por eso también pues hay toda una serie de actividades que deberíamos fomentarlas. No sé, yo soy, por ejemplo, más partidario se ha podido ver aquí, creo yo, a lo largo de la entrevista, más partidario de una educación musical que de los ejercicios de meditación. Entre otras cosas porque, pues eso, educar 10 minutos o un movimiento de, qué sé yo, el segundo movimiento del segundo concierto de piano y orquesta de Shostakovich, que es relativamente fácil, pero tienes que seguirlo entero, tienes que tener una cierta memoria de lo pasado, una cierta previsibilidad de lo venir y tienes que conjugar todas esas cosas. Ese es un ejercicio fundamental de atención. En todo caso, lo que sí que creo es que muchas escuelas se equivocan creyendo que proporcionando actividades divertidas ya están satisfaciendo las necesidades del niño. Porque decir, una de mis batallas permanentes es la defensa de la memoria. Es decir, que ha aparecido también cuando me decías qué papel tiene la memoria en un momento en el que tienes en Google. No, la memoria tiene un papel esencial por muchísimos momentos, pero por muchísimas razones. Pero es que si la memoria de trabajo es tan débil, y es tan débil para todos, y solamente puedes trabajar con 7 variables, tienes la ventaja de que en la memoria a largo término allá están almacenadas muchísimas más. Con lo cual, cuando tú eliminas esta variable, puedes ir a ver si hay otra en tu memoria de trabajo y trabajar con tu memoria a largo término y trabajar con las dos. Pero la memoria me parece fundamental precisamente porque establece mecanismos de previsibilidad, de búsqueda, de experiencia y sobre todo de lenguaje. Es lo que decía antes, que la cultura, el lenguaje, mi lengua es mi cultura en acto. Gregorio, llevamos casi 1 hora y 20 sin parar de hablar. Yo no Seguro que sí. se me ha hecho muy corto, pero bueno, vamos a poner aquí el punto final Perfecto. de la conversación. De verdad que ojalá algún día podamos conocernos en persona Seguro que sí. y seguir la conversación tomando algo tranquilamente y además aquí con nuestros amigos en la sede de Value School. Han estado con nosotros, pues mira, todavía están María José, Manuel, Luis, Pedro, Raúl, Rodrigo, Silvia, Valentín, es decir, un montón de amigos que todavía Ana Rosa, Alberto, Bernat, habrán estado disfrutando contigo con tus explicaciones. Yo os quiero decir a todos que un regalo fantástico para Navidad, y no lo digo porque se acerquen las fechas, sino porque es que es un librazo. Si te gustan estos temas, muchos de los que hemos abordado durante la conversación están aquí muy bien argumentados. El libro son 400 páginas y es un ensayo. Hay que prestar atención, pero os aseguro que cada frase está cargada, es enjundiosa. Como digo, parece que Gregorio Luri escribe con tweets, porque cada frase cuenta. Yo lo he disfrutado un montón y espero que se haya notado parte del entusiasmo y la calidad del autor, por supuesto, en esta conversación. Gregorio Luri, ha sido un placer tenerte en Value School. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Encantado y arrieros somos, como dice el refrán. ¿De acuerdo? Por supuesto. Y a todos vosotros, pues os saludo y os despido hasta la semana que viene. El próximo miércoles tendremos un webinario con Josan Jarque, hablando de algo más de Value School, que es cómo vivir de las rentas. Vamos a presentar el libro que ha escrito, donde nos cuenta su periplo, su viaje hacia la libertad de la independencia financiera. Está ya anunciado en la página de eventos de la web de Value School. Todavía hay plazas, por supuesto. Os animo a que os apuntéis y nos vemos aquí el miércoles que viene. Hasta entonces, buenas noches y salud para todos. Adiós, amigos. Adiós, adiós.